Voy a simular las próximas 10 temporadas de la carrera de Jamal Musiala, el jugador alemán del Bayern de Múnich, pero en esta ocasión va a ser la ruleta quien decida la carrera de Jamal Musiala. Y es que efectivamente por aquí tenemos la ruleta que va a decidir los equipos a los que va a ir Jamal Musiala, y es que cada 2 temporadas Jamal Musiala cambiará de equipo, por lo que iremos a la ruleta para elegir el siguiente equipo de Musiala. En este vídeo tendremos 3 objetivos. El primero será que Jamal Musiala supere los 200 goles en su carrera, el segundo será que consiga 2 títulos con la selección inglesa, y el último objetivo será conseguir 3 títulos europeos. Tenemos ya por aquí a Jamal Musiala en el Bayern de Múnich, y es que como veis tan solo tiene 20 añitos, pero ya tiene 86 de valoración y tiene potencial para destacar, lo que significa que va a superar los 90 de media, y eso que ya es el jugador con más valor de mercado de todo el Bayern de Múnich. Y es que aquí tenemos el equipo del Bayern de Múnich, tenemos un buen equipo, pero Jamal Musiala obviamente es el centro de todo el proyecto debido a su gran proyección, así que lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un plan de entrenamiento que le suba la finalización para que pueda conseguir un gran número de goles. Ojo, porque Jamal Musiala puede ganar su primer título en el Bayern de Múnich. Se juega la Supercopa contra el Leipzig y ganamos 0-3. Bueno, sobradísimo este Bayern de Múnich para que Jamal Musiala se lleve su primer título. Pues vamos a ver cuántos títulos más se lleva Jamal Musiala, y es que nos vamos hasta el final de la temporada. Y atentos, porque el Bayern de Múnich está en la final de la UEFA Champions League contra el Fútbol Club Barcelona. Primero el Bayern ha eliminado al Porto en octavos, luego ha derrotado al Manchester United y por último ha derrotado al Arsenal para enfrentarse al Barcelona en la final. Vamos a ver el resto de competiciones. No me lo puedo creer. La maldición de Harry Kane salpica a Jamal Musiala y el Bayern de Múnich no gana la Bundesliga. Bueno. Y en la Copa Alemana ha caído en octavos. Simulamos la final de la Champions y ahí está, ganamos 4-2. 2 títulos en esta temporada para Jamal Musiala, que ahí está posando con la orejona. Y es que la temporada ha sido buenísima, La temporada ha sido buenísima. Jamal Musiala ha subido hasta los 90 de valoración. Se ha convertido en el mejor jugador del Bayern de Múnich gracias a estos números: 30 goles y 15 asistencias para Jamal Musiala en su primera temporada. Una barbaridad. Y de cara a la segunda temporada, el Bayern de Múnich no quería que Musiala se fuera sin ser capitán, por lo que para esta segunda temporada el capitán va a ser Jamal Musiala. Y a Jamal Musiala tan solo le faltan 3 títulos, que son la Copa Alemana, la Supercopa de Europa y la Bundesliga. ¿Cuántos títulos conseguirá Jamal Musiala en esta temporada? Pues vamos a verlo, porque tenemos la Supercopa de Europa. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid haya ganado la Europa League? ¿Qué hacen con la tasa delantero? ¿Pero esto qué es? Vamos a simular el partido, que nadie se confíe, porque es el Real Madrid, y la ganamos 1-0 justo con gol de Jamal Musiala, y ya empieza a estar en todas las portadas de la prensa. Ay. Estamos en el final de la segunda temporada y el Bayern de Múnich no está en la final de la Champions League. No me lo puedo creer, hemos caído en cuartos de final contra el Nápoles. Decepción total del Bayern de Múnich en esta Champions. Vamos a ver si hay algún título más. Nos vamos primero a la Copa Alemana. No me lo puedo creer. Esto está siendo la maldición de Kane. Vámonos a la Bundesliga. Vale, ahí está, ganamos la liga, pero por 2 puntos. Liga muy disputada para el Bayern de Múnich. Y es que esta temporada ha sido algo más flojita para el capitán del Bayern. Tan solo 17 goles y 5 asistencias. Pero es que ha llegado el momento de abandonar el equipo alemán. Y es que Jamal Musiala va a abandonar el Bayern de Múnich con un total de 47 goles y 18 asistencias, 4 títulos, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa, la Supercopa Alemana y esa Bundesliga que hemos conseguido al final. Y vamos a ver quién es el próximo equipo de Jamal Musiala. Giramos la ruleta y le toca marcharse a Inglaterra. Jamal Musiala hace las maletas para cambiar de país, para ser el líder del proyecto del equipo londinense a cambio de unos 200 millones de euros. Tenemos ya por aquí a Jamal Musiala y obviamente es el mejor de la plantilla con muchísima diferencia. La afición que está muy ilusionada con este fichaje, y es que esta es la plantilla del Chelsea, como veis no es demasiado buena, y es que pretenden volver a ganar la Premier League y obviamente volver a dar miedo en Europa, donde el Chelsea de Jamal Musiala no se ha clasificado para la UEFA Champions League, por lo que jugará la Europa League en un grupo bastante asequible para el equipo inglés. Vamos a ver cuántos títulos se lleva Jamal Musiala. Pues aquí tenemos el efecto Jamal Musiala, amigos, y es que efectivamente el Chelsea está en la final de la Europa League. La verdad que el Chelsea lo ha tenido bastante fácil, aunque eso sí ha tenido que tirar por completo la Premier League, aunque hemos conseguido una cuarta plaza que nos da acceso a la Champions en caso de perder la Europa League, que es el único título que puede ganar Jamal Musiala porque ha perdido la Carabao Cup. Así que simulamos la Europa League y ahí está el primer y único título que se lleva Jamal Musiala esta temporada. Y es que ha sido una temporada bastante buena para Jamal Musiala, con un total de 23 goles y 12 asistencias. Aún así, de cara a la segunda temporada en el Chelsea, Pochettino le ha pedido un poquito más a Jamal Musiala para poder pelear la Champions League y la Premier League en su última temporada en el Chelsea. Pero antes vamos a ver los resultados del Mundial 2026, en el que Inglaterra ha pasado como primera de grupo y se ha metido en la final eliminando a España. No me lo puedo creer. Aquí lo tenemos. La Inglaterra de Jamal Musiala ha ganado 3-1 a Argentina.
Fiorentina. Y es que está de dulce, Yamal Musiala está de dulce. Le vamos a cambiar el plan de entrenamiento en este caso para que mejore los pases. Vamos a avanzar otra temporada más en la carrera de Yamal Musiala. Aquí tenemos la primera final de la temporada y Yamal Musiala empieza muy mal esta temporada. ¡Ay, ay, ay, ay! Paramos de simular segunda final europea consecutiva. Y es que efectivamente estamos en la final de la Champions. Pero mirad a quién hemos eliminado en las semifinales. El todopoderoso Manchester City de Erling Haaland. Champions bastante complicada para el Chelsea, que obviamente le ha repercutido negativamente en la Premier League. No me lo puedo creer. El Chelsea ha caído 2-1 contra la Juventus con un golito de Yamal Musiala, eso sí. Y es que ha sido una temporada de escándalo total para el alemán. 95 de valoración con 29 goles y 9 asistencias, pero que no le han servido al Chelsea para ganar ningún título, por lo que 0 títulos para Yamal Musiala, que va a abandonar el Chelsea con un total de 52 goles y 21 asistencias y una Europa League. Y vamos a ver a dónde nos vamos. Giramos la ruleta y le toca al Inter de Milán a Yamal Musiala. Se va a marchar a Italia para jugar en el actual campeón de la Serie A. Ya tenemos a Yamal Musiala posando con su nueva camiseta, y es que va a llevar el número 8. Ojo que la plantilla del Inter de Milán es bastante buena, pero Yamal Musiala es actualmente el mejor jugador del mundo. Por aquí tenemos los compañeros de Yamal Musiala en el Inter, y es que esta es una plantilla descomunal. Jugadores como Lautaro o Alessandro Bastoni con 90 de media. Vamos a cambiar la formación para jugar con MCO para que Yamal Musiala pueda estar en el 11 inicial. Termina la primera temporada de Musiala en el Inter de Milán, y por aquí tenemos el primer título del alemán, 7 puntos por encima del Nápoles, que también se ha llevado la Supercopa italiana y que ha caído en semifinales de la UEFA Champions League, pero que nuevamente ha sido una temporada de escándalo. 25 goles y 14 asistencias y un doblete en la primera temporada de Musiala en Italia, que de cara a la segunda temporada se había marcado como objetivo principal intentar alcanzar los 30 goles y ganar la Champions League. De momento, como veis, el equipo acompaña, sigue siendo una plantilla de escándalo. Y ahora sí nos vamos hasta el final de la temporada. El Inter de Milán ha llegado hasta la final de la Champions. Vamos a ver si Yamal Musiala puede conseguir su segunda UEFA Champions League. Bueno, ya ahí lo tenemos. Se la llevan los penaltis 6-7 contra el Manchester United. Ya ha fallado un penalti, pero eso sí, ha marcado un gol en el partido, que no ha sido el único título porque también se ha llevado la Supercopa italiana y se ha quedado tan solo un punto del Milan en la Serie A, pero aún así ha ganado un triplete con el Inter de Milán para despedirse por todo lo alto, y no ha alcanzado los 30 goles, pero sí que ha marcado 25 y ha dado 15 asistencias, por lo que va a abandonar el Inter de Milán con 50 goles y 19 asistencias. Y vamos a ver el siguiente equipo de Yamal Musiala. Giramos la ruleta y se va a marchar a Francia para jugar en el Paris Saint-Germain, para jugar en el PSG al lado de Kylian Mbappé, donde se puede hinchar a goles y asistencia. Tenemos ya por aquí a Yamal Musiala, que llega para jugar al lado de Kylian Mbappé, de Ousmane Dembélé y de un Xavi Simons que ya tiene 89 puntazos de media. Aunque no sé yo si con esta plantilla el PSG puede ganar la Champions League, pero tengo muchas ganas de verlas, así que vamos hasta el final de la temporada. Ay, gente, qué fracaso de temporada. No han sido capaces de ganar la Liga Francesa, pero es que la Champions League también ha hecho el ridículo el PSG, cayendo eliminado por el Real Madrid en los cuartos de final, y el único título que se va a llevar Yamal Musiala va a ser esta Supercopa francesa. Y es que esta temporada no ha sido muy buena para Musiala, que solo ha marcado 13 goles y ha dado 8 asistencias. Vamos a ver si en la segunda temporada las cosas mejoran un poquito para Yamal Musiala. Bueno, gente, las cosas siguen fatal para el PSG. ¿Lo habéis visto bien? Estamos en la final de la Europa League y es que el PSG ha caído eliminado en un grupo muy fácil. Y ahí lo tenemos, Yamal Musiala gana la segunda Europa League de toda su carrera y ha marcado también en la tanda de penaltis, pero es que a los 28 años de edad va a abandonar el Paris Saint-Germain. Y vamos a ver ya cuál es el último equipo de la carrera de Yamal Musiala, y ahí lo tenemos, el Real Madrid. Pues el Real Madrid es el último equipo en el que Yamal Musiala va a jugar en toda su carrera, y la verdad es que llega un Real Madrid con un proyecto bastante decepcionante, y la verdad que no sé yo si con Yamal Musiala van a poder optar a la Champions. Yo no lo tengo muy claro. Pues vamos ya a verlo, y es que efectivamente el Real Madrid no está en la final de la UEFA Champions League, sino que ha caído en cuartos de final goleado por el Arsenal. Pero es que en la Liga de Sports se ha quedado a 9 puntos del líder y no ha ganado ningún título más, aunque a título personal Yamal Musiala ha conseguido 25 goles y ha repartido 10 asistencias, pero es que el equipo de
Real Madrid es bastante malo. De cara a la segunda temporada, las cosas para Yamal Musiala en el Real Madrid han mejorado un poco, aunque se han quedado a 7 puntos de líder, y en la UEFA Champions League han vuelto a caer en cuartos de final contra el Red Bull de Leipzig, por lo que ha sido una temporada sin títulos para Yamal Musiala, pero eso sí, ha vuelto a ser determinante marcando 26 goles y dando 12 asistencias, y cerrando su etapa en el Real Madrid con 51 goles y 22 asistencias. Y vamos a repasar los objetivos, y es que Yamal Musiala sí que ha superado los 200 goles en su carrera, también ha ganado más de 3 títulos europeos, pero solo ha conseguido un título con la selección inglesa. Así que aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejar vuestro like y vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.